Ya te doy los poderes. Te doy Plenos poderes. ahí. Vale, pues tot teu. Molt bé. Vale, voy a compartir pantalla. No sé qué estoy compartiendo. Espérate un momento. Porque se me ha ido aquí. Ahora, esto sí. Nada, pues vamos a hablar un poquito hoy de la diabetes, ¿vale? Y desde un punto más holístico. Vamos a abordar un poquito los diferentes tipos de diabetes, abordar un poquito los diferentes tipos de tratamiento y lo de siempre, si tenéis preguntas y tal, interrumpidme, ¿vale? Que si no, esto es un monólogo, ¿vale? Nada, antes de nada me presento, me llamo Jordi Villa, soy el coordinador de formación de Farmanor y Farmanor, por si no os conocéis, es un laboratorio farmacéutico que se fundó en el año 81. En el año 81 se fundó y el primer producto que sacó sigue siendo uno de los productos estrella, que es el selenio y el zinc, sobre todo ahora bueno, ahora ya no tanto, pero cuando hubo todo lo potente del COVID, salía como churros, ¿vale? Por el tema del sistema inmunitario y tal. Pero quizá el momento más potente de esta empresa fue en el año 90. En el año 90 fuimos los primeros en sacar la coenzima Q10 en Europa. Ahora está en todas partes, ¿vale? Está incluso hay yogures con Q10, pero hubo una época en que no existía, no se comercializaba en Europa en general y los primeros fueron Farmanor. La ventaja de esto, que fuimos pioneros y tuvimos más tiempo para mejorar la fórmula, etcétera. Participamos en 2 ensayos clínicos muy potentes en humanos en el 2013 y 2015 que al final hicieron que ese producto se convirtiera, la coenzima Q10, medicamento en muchos países, ¿vale? Y el 2016 es otro punto importante en la empresa porque apareció por primera vez el primer cromo orgánico apto para uso humano. Luego hablaremos de esto, ¿vale? Es que es curioso porque a día de hoy solo este cromo es el único cromo orgánico apto para uso humano. El resto son todos cromos inorgánicos, ¿vale? El famoso, pues, por ejemplo, es el picoleato de cromo, que es el más característico, pero también hay otros tipos de cromo, el quelato de cromo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrar ya os he explicado un poco quién soy y de dónde vengo, y vamos a hablar un poquito de lo que es la diabetes, ¿vale? ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues ya sabéis todos un poquito que se considera diabetes cuando empezamos a tener niveles altos de azúcar en sangre. Ahí ya, ahí ya tenemos un poquito de rifirrafe, porque también se puede considerar que empezamos a tener diabetes cuando tú tienes unos niveles de azúcar correctos, pero tu respuesta a la insulina ya no es la correcta. O cuando tu secreción de insulina es menor de la normal. Pero realmente, actualmente, la manera más general de diagnosticar a alguien con problemas con diabetes o prediabetes es midiendo los niveles de azúcar en sangre. Se considera normal cuando está por debajo de 200 miligramos, ¿vale? En cualquier momento del día. En ayunas tiene que estar por debajo de 100, 110, ¿vale? Y bueno, luego 2 horas después de la comida tampoco es que se utilice mucho. La prediabetes es otro berenjenal. Se considera prediabetes entre 108 y 125. Ahí ya estás en prealerta. No eres diabético, pero estás rozando el larguero. Y a partir de 120 para arriba, más o menos, ya se considera que estamos en un caso claro de diabetes. ¿Por qué he dicho que la prediabetes es un berenjenal? Porque están saliendo estudios a largo periodo donde se ha visto que gente que es prediabética se pasa 14, 15, 16, 20 años siendo prediabética sin desarrollar la diabetes. Entonces se está empezando a pensar que quizás se está sobrediagnosticando casos de prediabetes cuando en general es gente que sus niveles de azúcar normales están un poco por encima de lo que sería la media. Siempre hay casos. Siempre todo esto es una campana de Gauss. Siempre la gran mayoría se agrupa en valores medios, pero siempre hay gente que tiene unos valores un poco diferentes. Pues está pensando que quizá la prediabetes en un porcentaje elevado de pacientes prediabéticos, si no haces nada, no pasará nada, porque es su estado normal. ¿Vale? Pero bueno, esto os lo dejo para que lo reflexionéis. Para mí, lo que mejor indica cómo estamos en el tema de diabetes no es la medida de pinchar en un dedo y ver qué tal, sino básicamente es la hemoglobina glicada.
No sé si sabréis lo que es mucha gente sabe lo que es la hemoglobina glicada, ¿vale? Es una medición que indica la media de tus índices de glucosa en sangre durante 3 meses. Pero realmente, ¿qué es? Ahí viene cuando mucha gente dice, pues no lo tengo tan claro. Os lo voy a contar. La hemoglobina tiene una afinidad muy alta para el oxígeno, pero también tiene cierta afinidad para la glucosa, ¿vale? Si hay unos niveles altos de glucosa en el sangre, pues habrá más glucosa disponible para que se pegue a la hemoglobina, en vez del oxígeno, se pega a la glucosa, ¿vale? Y eso es lo que se denomina una hemoglobina glicada. Entonces, en gente sana, no diabética, el 5% de la hemoglobina que tenemos en nuestra sangre, recordad, la hemoglobina es lo que transporta el oxígeno, el 5% de la hemoglobina que hay en nuestra sangre está glicada, lleva azúcar, ¿vale? Pero si nuestra sangre tiene un elevado contenido en azúcar, ya no es un 5, habrá un 6%, o un 7, o un 8, o un 9. Y a partir de ahí es cuando empezamos a ver si hay problemas de control de azúcar o no. Se considera que estás bien en un 5 o 6% de hemoglobina glicada, es decir, tienes un 95% de hemoglobina normal, sin azúcar, y un 5% con azúcar. Eso es normal, siempre hay un porcentaje de hemoglobina glicada. Empezamos ya en el riesgo, en el 7, el 8. El 9 ya es diabetes y a partir de ahí, pues, contra más, peor, ¿vale? Para que lo sepáis, porque es una cosa que a veces sí que la hemos escuchado, sabemos lo que es, pero no tenemos claro realmente en qué es lo que estamos mirando. Pues estamos mirando el porcentaje de nuestra hemoglobina que tiene azúcar adherida a ella, ¿vale? Ahora, actualmente esto se puede medir muy fácil, incluso en farmacia. Hay unos test, hay unos pequeños kits, ahora estamos tan acostumbrados a los kits de diagnóstico, que simplemente te pinchas un dedo y se pone en una máquina y en 15 minutos te da la hemoglobina glicada. ¿Ventaja de la hemoglobina glicada? Pues lo que os he comentado. Si tú te pinchas en un dedo y lo mides ahora como estoy, pues siempre hay variaciones. En la glicada lo que estamos viendo es la media de 3 meses. Y eso es mucho más fiable, porque claro, eh, uy, no sé si ha pasado algo, no. Es mucho más indicativo. ¿Por qué? Básicamente, no, tengo que admitir a Orlando. Eh, Básicamente lo que te está diciendo es exactamente por dónde van los tiros. Porque tú puedes tener un día que te has estampado, yo que sé, no te has dado cuenta y te has tomado un café con azúcar o te has estampado un croissant, te pinchas y te aparece, soy diabético. No, claro, es que justo ahora te acabas de comer un croissant. Pero en cambio, si es una media de 3 meses, pues tenemos la media. Esta es muy más fiable. Tipo de diabetes, las típicas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La 1 se da principalmente en niños, jóvenes, adultos. Y la característica clave es que no pueden producir insulina. ¿Vale? No pueden producir insulina. Entonces, no es un problema de los receptores de la insulina, al menos al principio, porque luego ya a la larga incluso tienen resistencia, pero es básicamente que su páncreas no es capaz de generar insulina. ¿Vale? Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 es la mayoritaria. El 90% de las diabetes a nivel mundial son tipo 2. Se dan en el 90% de los casos. ¿Y cuál es? Pues es la que tu cuerpo se va volviendo resistente a la insulina. Tus células, sus receptores de insulina, cada vez les cuesta más detectar esa insulina. Es decir, la insulina toca el receptor, pero el receptor no activa nada, se queda esperando ahí, ¿vale? Es un receptor que no ha hecho bien su función. Es la mayoritaria y es la que te tienes que trabajar, hablando así, claro. Es la que tienes que trabajártela a base de comer, pues mucho con producto elaborado, sobrepeso. Es algo que es más de tendencia de vida. En cambio, la diabetes tipo 1, en general, es un problema genético, porque no está todo claro, autoinmune, eso seguro, pero es un problema que ya aparece y que no tiene mucha relación en el estilo de vida, ¿ok? Ojito, porque ahora están apareciendo casos cada vez más de gente con 30 y 40 que de golpe y porrazo se convierte en diabético tipo 1. Esto también es digno de estudio, ¿vale? Es como si de golpe y porrazo a mí me entra un autoinmune, pues en vez de aparecerme a la edad típica que parece la diabetes tipo 1, 5, 10, 12 años, me aparece con 30 y pico. De 30 y pico años mi cuerpo destruye los islotes de Langerhans y yo dejo de fabricar insulina. Pero bueno, son casos que están apareciendo cada vez más, que están estudiando a qué se debe, porque es muy curioso. ¿Qué más? Hay otro tipo de diabetes. Sí, la diabetes gestacional.
No está del todo claro. No sabemos muy bien el por qué. Está claro que tiene que ver con el embarazo y seguramente tiene que ver, por lo tanto, con hormonas. Se cree que es algo que es algún tipo de hormona extra que fabrica la placenta y que afecta a la gestión del azúcar. Lo bueno, que normalmente desaparece tras el parto, ¿vale? Pero luego veréis, por ejemplo, que el cromo que os he comentado es útil en estos casos, pero ya lo veréis. ¿Qué pasa? Que es la diabetes, por así decirlo, menos estudiada, porque afecta a muy pocos casos, es temporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar por diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. ¿Cómo está la cosa? Bueno, eh, es la minoritaria, la mayoritaria es la tipo 2. Representa el 0,2-0,3% de los españoles, ¿vale? Y hay una tasa de incidencia entre 9,5 y 16 por cada 100.000 niños de 0 a 14 años. ¿Vale? Para que veáis, a nivel del nacional, la tasa de diabetes tipo 1 es que hay 11-12 casos por cada 100.000 habitantes. Si os fijáis en el mapa que hay abajo, ya empezaréis a ver una cosa muy interesante, y es que hay un país que alucinas, literal, que es Finlandia. Estamos hablando de que en España tenemos una media de 11-12 casos por cada 100.000. Finlandia es 36-37 casos cada 100.000. ¿Vale? Finlandia también podríamos incluir Suecia y Noruega, pero Finlandia lo tienen súper bien documentado y es un problema muy, muy común en Finlandia. Ahora os explicaré el por qué. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque la vitamina D, y dirás, ¿qué tiene que ver la vitamina D con la diabetes? La vitamina D resulta que es un inmunorregulador muy, muy, muy importante. Es un inmunorregulador. ¿Qué es un inmunorregulador o un inmunomodulador? Es alguna vitamina, un mineral, un nutriente que ni activa ni desactiva el sistema inmunitario, sino que lo mantiene calibrado en el sitio donde tiene que estar. Es una arma de doble filo. Nuestro sistema inmunitario ataca lo que tiene que atacar, pero se puede equivocar y nos puede atacar a nosotros mismos generando un autoinmune, ¿vale? Y de hecho se sospecha que esta brutalidad de incidencia que hay de diabetes tipo 1 en Finlandia se debe en parte a un déficit importantísimo de vitamina D, lo cual es lógico. Viven en el círculo polar ártico casi, rozándolo, pues la gran mayoría de población vive en Helsinki, que está a 600 kilómetros por debajo, pero bueno, están ahí rondando. Los rayos de sol, hay una época en que no les llega, directamente no sale el sol, y cuando sale el sol siempre llega con mucha inclinación, lo que hace que pierda potencia. Al perder potencia, generan mucha menos vitamina D. Lo que os voy a enseñar ahora es un gráfico que he hecho yo para intentar explicarlo, porque es un poco difícil de explicar, pero os comentaré. Sobre los años 60, en Finlandia, estaban muy concienciados con la vitamina D y decidieron que lo normal era que cada finés ingiriera mínimo 4.000 unidades internacionales, he dicho 4.000 unidades internacionales diarias de vitamina D. ¿Vale? Aquí, hace 5 o 6 años, más de 200 unidades internacionales se consideraba, era algo tóxico, era algo demencial. Y ahora ya estamos en 2.000, 3.000, 4.000. Bueno. Bueno, pues mantenían ese estatus, ¿vale? Y ahí mantenían a raya la diabetes tipo 1. Hay que decir, ¿verdad? Hay que decir que la diabetes tipo 1 es un problema endémico, es una enfermedad endémica muy, muy característica de Finlandia, ¿vale? Finlandia tiene muchos problemas con esta enfermedad. Se da ahí por genética, por luz, por alimentación también, etcétera. Pues mantenían más o menos a raya los casos de diabetes tipo 1. A partir de los años, a la entrada de los años 80, 90, que Finlandia estaba intentando ya integrarse en la Unión Europea y agruparlo todo, decidieron que era una exageración tomar tanta vitamina D, que no hacía falta. Y le quitaron un cero. O sea, no le bajaron 1.000, no, le quitaron un cero. Pasaron de 4.000 unidades internacionales a 400 unidades internacionales de vitamina D al día. Perdón. ¿Qué pasó? Pues que en el año 92 se triplicaron los casos de diabetes tipo 1. Perdonadme un segundo, voy a beber agua.
Ya estoy aquí, perdón, es que me la había dejado. Y tengo la garganta hecha un poco polvo. ¿Qué pasó? Pues bajaron la recomendación media de ingesta de vitamina D, se les disparó los casos de diabetes tipo 1. Entonces dijeron, hay que hacer algo. Ok. Pues en el 2010 dijeron, se acabó. Alucina, ¿eh? Porque estamos hablando de que el problema empezó a aparecer en los 60, pues tardaron como sus 50 añitos buenos en darse cuenta. Pero bueno, eso cada país va a su rollo. Y en el 2010 vieron que 2/3 de la población estaban por debajo de 40 nanogramos mil litro. Dato curioso, aquí 40 nanogramos mil litro se considera suficiente. Estás bien. Aquí es a partir de 30. Si estás por debajo de 30, mal. Pues ellos, por debajo de 40, ya les suena la alarma. Y dijeron, se acabó, vamos a incrementar la dosis otra vez de vitamina D, la ingesta de vitamina D diaria en todo el país. En el 2010. ¿Qué pasó? Que en el 2014 fue el primer año en que hubo menos nacimientos con menos casos de diabetes tipo 1 que el año anterior. Hasta ese momento la curva de casos no paraba de subir. Cuando subieron la cantidad diaria de diabetes tipo 1, de vitamina D, la diabetes tipo 1 se empezó a estabilizar hasta que se aplanó del todo y ahora ya está bajando. Están volviendo a bajar, están volviendo a los niveles que había en los años 60. ¿Vale? O sea, esto es muy curioso porque esto es un ensayo clínico brutal. Es un país entero, son unos 7 millones, 7, 8 millones de personas. Y de golpe porrazo se les cambia un parámetro nutricional y mejora. ¿Vale? La explicación posible. Pues esto es esto que veis aquí es un islote de Langerhans de ratón. Es un cúmulo celular, ¿vale? Y ahí dentro hay las células, entre otras cosas, hay las células que fabrican insulina. En el caso A, es un ratón sano, es un ratón que no tiene ningún problema. Y en el caso B, es un ratón con diabetes tipo 1, o que la está desarrollando. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Pues que hay como una especie de cositas negras aquí alrededor, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto básicamente es un montón de células natural killer, ¿vale? Que se están comiendo. Buenas tardes, Cristina. Se están comiendo los islotes de Langerhans. ¿Quién es el principal modulador de las natural killer? Pues la vitamina D. De hecho, la vitamina D, las natural killer tienen un montón de receptores que se llaman receptores de vitamina D, nos han pensado mucho el nombre, y cuando la vitamina D contacta con ellas, les frena. Les dice, tranquilas, no hace falta atacar tanto, aflojad. Pensad que son nuestra primera línea de defensa. Cuando detectan algo extraño, lo atacan. Pero claro, también tienen que distinguir entre células sanas y células que se están convirtiendo en tumores. Y eso es muy complicado. Y a veces, si no está muy bien calibrado el sistema inmunitario, aparece una autoinmune. ¿Vale? Pues es una de las posibles explicaciones que tenemos. Y eso es principalmente la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es básicamente tu cuerpo ha destruido sus islotes de Langerhans y eres incapaz de generar insulina. Si eres incapaz de generar insulina, tus células no pueden abrir los canales para que entre la glucosa y tenemos un problema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues ya lo sabéis. Estos directamente van con insulina. No funciona metformina, no funciona ningún medicamento. Perdonad. Vale, vamos ahora a hablar de la diabetes tipo 2, que es la más común. ¿Ok? ¿Qué es la diabetes tipo 2? Es la diabetes tipo 2 o insulino resistente. ¿Por qué? Pues porque básicamente el estómago, entre el estómago y el intestino, se absorben los nutrientes y se convierten muchos de ellos en hidratos de carbono. ¿Vale? Esos hidratos de carbono se van a las células o se van también al propio hígado. El hígado acaba funcionando como una especie de batería. ¿Vale? Cuando comes, ese azúcar va a los órganos que lo necesitan, pero por si acaso una parte importante se almacena en el hígado. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Cuando una persona empieza a desarrollar diabetes tipo 2, las células
necesitan recepcionar la insulina para poder dejar pasar el azúcar. Pues cuando empezamos a tener resistencia a la insulina o empezamos a tener diabetes tipo 2, la insulina contacta con los receptores de insulina de las células, pero las células no lo detectan y no abren la puerta para que pase la glucosa. ¿Qué pasa entonces? Que el azúcar se acumula en sangre y las células se mueren de hambre. Por eso es muy curioso el hecho de la gente con diabetes tipo 2. ¿Pero qué? La gente con diabetes tipo 2 tiene mucha hambre, incluso al principio pierde peso, porque no son capaces de absorber el azúcar que necesitan. No, pero Vale. no de Farma, no, invito Jaume o algo. A ver, voy a buscar el micro. Tiene que haberte llegado porque tú recibes la comunicación de... Tienes que silenciar el micro. Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. A ver, Ah, ya lo he encontrado. perfecto. Vale. Lo que os comentaba, entonces, la diabetes tipo 2 básicamente es cuando nuestras células empiezan a volverse resistentes a la insulina. ¿Y cómo están las cosas? Mal. Para empezar, 1 de cada 2 diabéticos tipo 2 no sabe que lo es. Están ahí y no lo saben. Perdonad a todos, ¿eh? Estoy un poco tocado. 1 de cada 2 diabéticos tipo 2 no sabe que lo es. Pero es que además, teniendo en cuenta que 1 de cada 2 no sabe que lo es, los que lo son un montón. Esto es la prevalencia de la diabetes a nivel mundial en el año 2015, si no recuerdo mal. Y ya veis varias cosas. Primero, que Estados Unidos tiene un montón de diabetes. Pero ojito porque México va detrás. No detrás, no, va delante. México ha adoptado rápidamente la dieta occidental, la dieta americana, y venían de una dieta súper tradicional, de comer lo que se cultivaba y tal. Y en cuestión de 60 años han pasado de comer frutos cultivados a comer todo lo que se llama McDonald's, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto también está pasando mucho, por ejemplo, en China. China y países árabes que han tenido una explosión en cuanto a la mejora de su economía. Esas zonas, de golpe y porrazo, han absorbido una manera de comer, ha habido un cambio radical en la manera de comer que es súper alto en azúcares, súper alto en comida procesada que también lleva azúcares y han tenido una explosión espectacular en cuanto a casos de diabetes tipo 2. El resto del mundo, más o menos, es lo que vais viendo. Es más o menos lo que esperábamos, ¿no? Pues en España más o menos nos aguantamos y eso que tenemos dieta mediterránea, comillas, ¿vale? Sí, la dieta mediterránea está ahí, pero hay que comerla, ¿vale? Pero en general vamos así. Pero sí que vemos lo que ya más o menos esperábamos. Hay zonas donde ha habido una explosión espectacular de casos de diabetes tipo 2. Si comparamos este mapa con este de aquí, también nos tenemos cuenta del por qué. Esto es la cantidad de calorías diarias ingeridas en forma de azúcar por país. Lo primero que te llama la atención es cómo sigue vivo alguien en Estados Unidos tomando 600 calorías al día en forma de azúcar. ¿Vale? Eso es una auténtica salvajada. Pero luego, si os fijáis, pues, por ejemplo, Brasil tenía una cantidad importante de casos de diabetes tipo 2 y realmente tiene una ingesta muy importante de azúcares. México tampoco se queda a la zaga. ¿Vale? Y luego hay zonas que no tienen mucho ingesta de azúcar. Lo que pasa es que tienen otro problema y es que su etnia, ¿vale? Su genética, hace que sean mucho más sensibles al azúcar o a las comidas procesadas. De hecho, la diabetes tipo 2 se distribuye bastante por etnias. Las personas blancas no hispanas, es decir, no latinas, son las que tienen menos porcentaje de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues quizás al ser los inventores de esta dieta no tan saludable, pues ya nos hemos ido como inmunizando. Luego vienen los estadounidenses de origen asiático, que aguantan, ¿vale? Y luego vienen ya los hispanos. Los hispanos ya hay más problemas con el control del azúcar. Raza negra no hispana, no latina. Y por último, todo lo que sean indígenas americanos, nativos de Alaska. Y aquí os lo incluyo, porque este estudio es americano, también os incluyo todo lo que sería Oceanía, ¿vale? Todo lo que son personas
de ese rincón del mundo, que realmente no están nada preparados para consumir altas cantidades de azúcar. Sus dietas siempre han sido basadas en el pescado, mucha proteína, muy poco hidrato de carbono, y ahora se han encontrado una dieta completamente que les choca y les ha generado una auténtica plaga de sobrepeso y una auténtica plaga de diabetes tipo 2. ¿Vale? Toda esta zona de aquí también está a tope diabetes tipo 2 incluso, y Australia también. Entonces, bueno, 2 más 2 son 4. Si hay una cantidad enorme de azúcar en la dieta, si es dietas extrañas se adaptan y se adoptan en países de dietas que tenían dietas más naturales, la bomba está servida. De hecho, actualmente hay 246 millones de diabéticos tipo 2 y se espera que en el 25, y de hecho habría que rectificar ya ese dato porque ya rondan los 400 millones, se espera que en el 2025 haya 380 400 millones de personas diabéticas. Es una cantidad espectacular, es un porcentaje de personas diabéticas espectacular. ¿El motivo? Pues no viene, esto no cae del cielo, tiene varias cositas. La primera, historial familiar. Hablaremos de historial familiar. Sí, hay un cierto algo genético, sí que hay. De hecho, ya lo habéis visto, depende de la etnia, tienes más riesgo o menos riesgo. Pero aquí el combo genial es la falta de ejercicio. Hemos adoptado un sedentarismo espectacular, nos movemos cada vez menos y solo nos faltaba la aparición de los patinetes eléctricos, ya no hace falta ni andar. Y si encima no ejercicio, no dieta saludable, ¿qué pasa? Pues que tenemos un sobrepeso importante, ¿vale? Hay una cantidad de sobrepeso y sobrepeso incluso pediátrico que es espectacular, que es de darle un par de vueltas a ver qué estamos haciendo mal, que más o menos ya lo sabemos. Dato curioso que os voy a enseñar. Con esto os ponéis a dieta mañana mismo si lo necesitáis, si no, no, ¿eh? Por cada kilo extra de grasa que haya, sobre todo en tema de grasa abdominal, necesitamos generar 2,6 kilómetros extras de vasos sanguíneos. Es decir, al corazón le metemos 2,6 kilómetros más de tuberías que bombear. Y aquí que veáis la importancia de mantener el peso a raya, de bajar el sobrepeso y de manteneros saludables en un peso correcto. Lo del historial familiar. Vale, vamos a verlo. El 80-90% de la gente con diabetes tipo 2 tiene familiares con diabetes tipo 2. Vale. Gemelos idénticos. Si uno tiene diabetes tipo 2, existe una posibilidad del 75%. Bueno, si fuese tan genética, sería el 100, 75. Y luego está el 10-15% de los hijos de un padre diabético desarrollarán diabetes. Ya ves que aquí la diabetes ya es genética, tiene algo, sí, tiene una predisposición. Pero hay una cosa muy importante. Hay muchos estudios que buscan relación entre la genética y la familia, ¿no? O sea, esto es hereditario, esta enfermedad es hereditaria. Pero esto es una enfermedad que tiene mucho que ver con el comportamiento, con las costumbres. Y estos estudios a veces tienen un sesgo, y es el siguiente. Si yo vengo de una familia que solo sabe comer comida procesada, con mogollón de azúcares, y son de sedentarismo, pues si mis padres nunca han hecho deporte, es muy poco probable que yo haga deporte. Y si mis padres siempre han comido comida poco saludable, es muy extraño que yo coma comida saludable. Es decir, es muy probable que el ambiente en el que vivo me ayude, me empuje a generar esta enfermedad. ¿Es genético? No. Es ambiental. Es mi familia tiende a generar diabetes tipo 2. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, os lo cuento porque es un caso curioso. Y aquí se ve muy claro, en otras enfermedades es más complicado. Pero aquí se ve muy claro que sí, vale, tiene que tener un componente genético, hereditario, pero está claro que también tiene un componente ambiental, cultural, que puedes creer que es hereditario, pero en realidad es que, chico, vale, toda tu familia. Sí, yo conozco muchos, que en mi familia hay muchos casos de diabetes tipo 2. ¿Qué come tu familia? Pues somos adictos al Dunkin' Donuts, todos. Vale. Entonces, no hay un gen que te haga comer donuts. Es la tradición familiar comer donuts. ¿Vale? De ahí viene a veces el problema de que, es genético, es hereditario. Sí, pero hay que tener ojo. No siempre tiene por qué. De hecho, constantemente el cuerpo está en un estado de remisión o un estado de
agravamiento de la enfermedad. Hay gente que está en prediabetes, que se pone las pilas, que empieza a generar costumbres, a generar hábitos antidiabéticos, actividad, dieta, ejercicio, aumentar masa magra, básicamente, y pasan a ser personas con glucosa normal en sangre, ya no son prediabéticos. Y un prediabético es eso, puede tender a la diabetes o puede pararse allí o puede incluso llegar otra vez a un estado normal de glucosa. Lo mismo para casi todos los casos. Es una cosa que a veces damos como, es lo que hay, soy diabético tipo 2. La diabetes tipo 2 te da muchos avisos, desde que te dicen que tienes el azúcar un poquito alto, desde que te dan una metformina, que ya eres diabético, importante. ¿Te dan metformina? Eres diabético. No, yo no soy diabético, yo tengo una pastilla para el azúcar. ¿Qué significa eso? Que eres diabético. ¿Vale? Pero es curioso porque esto en las farmacias se ve mucho. ¿Usted es diabético? No, pero si toma metformina, ya, pero eso es la pastillita del azúcar. Vale. En todos estos pasos siempre se puede ir atrás, a no ser que ya no hagamos absolutamente nada y las cosas vayan a peores y acabamos con inyectándonos insulina. Pero realmente el cuerpo puede modificarlo, ¿vale? A todos estos problemas, dietas pobres en nutrientes, dietas ricas en azúcar, sedentarismo, factores hereditarios, hay que sumarle un nuevo factor, por si eran pocos, que es esto de aquí, los disruptores endocrinos. Por ejemplo, uno muy común es el bisfenol A. ¿Qué es el bisfenol A? Pues antes estaba en casi todos los plásticos, en todas las botellas y tal, ¿vale? Es una molécula que es, bueno, ¿qué es un disruptor endocrino? Es una molécula que no se parece en nada a una hormona, en nada, pero por azares de la vida cumple exactamente la misma función que esa hormona. O al revés, no se parece en nada no se parece en nada a una hormona, pero se pega a los receptores de esa hormona y no cumple su función. ¿Vale? Es decir, es una molécula ajena a nuestro cuerpo que puede estar constantemente activando la función de una hormona, o sea, haciendo la función de una hormona constantemente, sin parar, o al revés, puede estar bloqueando la función de otra hormona. ¿Vale? Es lo que veis aquí. Puede estar, se puede camuflar y meterse y hacer una respuesta, entonces se activa demasiado, ¿vale? Por ejemplo, puedes estar generando demasiada testosterona, tendrás un problema porque no es normal, o al revés, se pone en el receptor y evita que la hormona actúe y deja sin respuesta, ¿vale? El bisfenol, de hecho, es un disruptor endocrino, es un disruptor de hecho, lo que hace es generar estrógenos, perdón, en este caso se genera una respuesta excesiva y es la que no sé si habéis escuchado el concepto de la feminización de la naturaleza, y es que en general la naturaleza, al estarmos rodeados de bisfenol, se está generando un proceso en que los hombres tienen más estrógenos de los que deberían y eso produce una bajada de la esterilidad, aumento del tamaño de pecho masculino, etcétera, etcétera. Pero los receptores endocrinos son un problema importante también en cuanto a diabetes, porque hay muchas de estas moléculas químicas generadas sintéticamente que sin tener ninguna forma parecida a la insulina, funcionan como insulina. ¿Vale? Eso es lo difícil de los disruptores endocrinos, que tú los miras en un laboratorio y dices, no se parece nada a la insulina. Entonces, bueno, pues se puede comercializar porque no tiene ninguna forma parecida a nada. Y resulta que sin tener forma parecida a nada, actúa como tal. Pues es muy complicado darnos cuenta lo que había pasado. Por eso cuando se empezó a ver el meollo, se empezó a retirar en masa, pero sigue estando ahí. Todos los tickets estos de cajera que se van con calor, todos llevan bisfenol, ¿vale? Todos son tickets de supermercados, tickets de parquímetros, etcétera, van con bisfenol. De hecho, hay una cantidad enorme de estos productos. No os agobiéis, ¿vale? Pero hay una mucha cantidad y eso afecta también a nuestro sistema endocrino. Y de hecho es una nueva rama de estudio que están echando para explicar también el brutal incremento de diabetes tipo 2. También puede ver, no es la única causa, pero seguramente una parte importante se debe a un incremento muy alto de la exposición humana a estos elementos químicos. ¿Qué podemos hacer? Hasta aquí todo es malo, malo, malo. ¿Qué podemos hacer? Mira, algo muy fácil. Caminar 10.000 pasos. Ahora lo han rebajado. Dicen 8.000. Normal. 10.000 pasos son casi 8,5 kilómetros al día. ¿Vale? Si caminas 8,5 kilómetros al día, ya te digo yo que pierdes peso, mejoras tu función muscular y mejoras tu sensibilidad a la insulina. Pero básicamente lo que te quieren decir aquí es, paso número 1,
mantente activo. De hecho, se ha visto. Mantenerse activo es lo mejor para frenar la evolución de la diabetes tipo 2. El motivo principal, pues tenemos una glándula que es gigante, pero gigante, y es el músculo. Es una glándula gigante, comparada con una paratiroides, una tiroides, que son como nueces. Esto es pues un muslo entero. Eso es una hormona. Otra vez, una glándula. No, el músculo genera un montón de interleucina 6, interleucina 15, bisfatina, que son moléculas que aumentan la lipólisis. O sea, nos ayudan a... No solamente generas más músculo, sino que ese músculo te ayuda a destruir grasa. Genial. Además, hay un montón de hormonas que se generan en el músculo que aumentan la sensibilidad a la insulina. Genial. De hecho, la bisfatina está asociada a un efecto cardioprotector y aumenta la sensibilidad de la insulina en los tejidos. La interleucina 15 ayuda a captar glucosa y además nos ayuda a perder triglicéridos por el camino. ¿Vale? Es genial. O sea, realmente hay que tener en cuenta una cosa, que es que hay que hacer ejercicio. De hecho, hacer ejercicio y aumentar nuestro sistema muscular, nuestro músculo general, tiene infinidad, pero infinidad de funciones positivas para nuestro organismo. De hecho, aquí estáis viendo que hay un montón de hormonas, de interleucinas, que tienen funciones como aumentar la sensibilidad a la insulina, disminuir la lipogénesis, la formación de grasas, y además aumentar la lipólisis. ¿Vale? De hecho, la interleucina 15 además hace que, o sea, tú haces ejercicio, comes algo con grasa, pero tu cuerpo ya lo desecha. Inhibe la lipólisis, inhibe la lipasa, la enzima que rompe las grasas para que se puedan absorber. Pues eso cuando haces deporte hay menos lipasa funcionando, entonces se absorbe menos grasa. Es todo un círculo, pero es realmente importante. Este estudio es muy chulo, está en castellano, es libre y alucinaréis con la importancia que tiene el deporte, aumentar el músculo en cualquier enfermedad, pero en diabetes es espectacular, ¿vale? De hecho, esto es lo que nos estamos encontrando. El sedentarismo, ¿qué es? Es esto. Fijaos, esto es una persona vieja o sedentaria. Esto puede ser una persona de 35 años que no se ha movido en la vida. ¿Qué estamos viendo aquí? Un músculo infiltradísimo de grasa, ¿veis estas líneas? Y el resto es grasa todo, o tejido conectivo. ¿Esto qué es? El mismo, esto si no recuerdo mal, esto es un bíceps, ¿vale? El bíceps de una persona activa o una persona que tiene ya sus 60, 70 años y hace ejercicio. Y veis lo mismo que una persona joven. ¿Qué consigues con esto? Pues con esto consigues generar mucha más hormona que te ayuda a luchar contra la lipogénesis, a luchar contra la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que, por ejemplo, la Q10 es algo que funciona muy bien ayudando a la generación de un nuevo músculo y un nuevo músculo con mucha calidad mitocondrial. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Síndrome metabólico. Síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 se engloba... diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. No es lo mismo realmente. Sí que se engloba, acaba muchas veces yendo de la manita, pero no es exactamente lo mismo. Puedes tener síndrome metabólico si presentas 3 de estos factores. Niveles de triglicéridos altos en sangre. Resistencia a la insulina, es obvio altos niveles de LDL, colesterol malo, y bajos niveles de colesterol bueno, ¿vale? Hipercoagulabilidad, estar proinflamado o tener hipertensión arterial. Y obviamente obesidad. Si tienes 3 de estos factores, se considera que tienes síndrome metabólico. Y los demás factores, si tienes esos 3 y no haces nada, tranquilo que los otros van a ir viniendo por su propio pie. ¿Vale? Entonces, esto es lo que más se está escuchando cada vez más. Se está englobando todos esos problemas en un único problema. Y al final es que cuando fallas por un lado, acabas fallando por el otro, porque estamos todos conectados. O sea, el cuerpo es uno, ¿vale? Entonces, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora habíamos hecho básicamente la prevención de toda la vida, las terapias clásicas. Biguaninas, glitazonas, ¿vale? Biguanida, la metformina, es el producto estrella. O sea, en las farmacias se dan estatinas para el colesterol y metforminas para el azúcar, como si fuesen caramelos, ¿vale? Si os fijáis, hay un montón de medicamentos diferentes para tratar el problema del alto azúcar en sangre, pero la gran mayoría lo que hacen es, por ejemplo, la metformina, la gente cree que mejora la sensibilidad a la insulina. No es eso. La metformina lo que hace es frenar la producción de glucosa en el hígado. ¿Qué os he dicho? Que el hígado es como la batería. Cuando comes, absorbe glucosa
para cuando no estés comiendo pueda ir liberándola, ¿vale? Cuando la libera es la gluconeogénesis que se llama, ¿vale? Generas glucosa. Pues la metformina frena esa generación. Entonces, como tienes menos glucosa, hay menos glucosa en sangre, obvio. ¿Pero qué pasa? Que si yo tengo resistencia a la insulina y tomo metformina, genero menos glucosa. Pero la glucosa que me entra vía oral la gestiono igual de mal porque mis receptores están apagados. Entonces, hay otros medicamentos que sí que mejoran un poquito la sensibilidad, la captación, mejoran el funcionamiento del receptor de la insulina, pero tienen bastantes efectos secundarios. Pero en general veréis que la mayoría o van a por la gluconeogénesis o van a la gluconeogénesis o van directamente a frenar o a modular, a modular la secreción de insulina. Si tú le metes un apretón con la glimepirida, o algún medicamento que estimula la secreción de insulina, lo que está haciendo es exprimir el páncreas. ¿Sueltas más insulina? Genial. Hay mucha más insulina. De golpe porrazo mi cuerpo está funcionando perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que al final, si inundo mi cuerpo de insulina, mis células van haciéndose resistentes, necesito más dosis. Y es una rueda que no para. Y aquí es donde está el problema, ¿vale? Pero en general, el tratamiento típico en pacientes que están al principio de la diabetes, que están en las fases iniciales, es la metformina. Y el problema que es, ok, yo te quito la gluconeogénesis, ya no generas glucosa, pero la que comes, ¿qué pasa? Pues la que comes es como gritarle a un sordo. Yo como azúcar, ¿vale? Va la insulina y empieza a disparar insulina el páncreas, y esa insulina se encuentra con células que no se enteran absolutamente de nada, ¿vale? ¿Qué acaba pasando? Pues que poco a poco la metformina va perdiendo función y muchos de los pacientes que empiezan con metformina luego les combinan la medicación con con otra medicación oral que no funciona del todo. A la larga, ¿qué acaba pasando? Pues se acaban con la insulina, que es el camino típico que si hay algún farmacéutico por aquí o alguien que conoce farmacéuticos os lo contará. Es el camino típico de los diabéticos tipo 2. Empezar con un antibiótico oral, normalmente metformina, ¿vale? Es el de elección. Luego va subiendo dosis, y cuando ya la cosa no funciona, hacen combinaciones con otros medicamentos y si la cosa no funciona, insulina. Pues antes de llegar a esto hay una opción muy interesante que es esta de aquí, el cromo, que os he comentado. ¿Vale? El cromo es un elemento esencial, lo necesitamos en el organismo, o sea, no es algo externo, sino que lo tenemos, ¿vale? Y se recomienda tener una ingesta de 50 o 200 microgramos al día de cromo. El problema que no hay tanto cromo en la dieta como nos pensamos, ¿vale? Bueno, sí que lo hay, pero no lo acabamos de absorber. Luego veréis por qué. Ojito, no confundir. Hay dos tipos de cromo, el hexavalente y el trivalente. El cromo que nosotros tenemos, el que es bueno para el control de azúcar en sangre, es el trivalente, que está, por ejemplo, en las claras de los huevos, ¿vale? El hexavalente, ¿cuál es? El del cromado, que este es tóxico, ¿vale? Los vapores son tóxicos y es el que se para cromar tubos de escape, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que no haya confusión. ¿Y qué es lo que hace el cromo de forma natural en nuestro organismo? Pues exactamente hace esto de aquí. El cromo se adhiere a la parte intracelular del receptor de la insulina. ¿Cómo funciona esto? Vale, comemos y hay glucosa en sangre. Aquí vemos la glucosa. Esta es la puerta para la glucosa que está cerrada. Para abrirse tienen que pasar dos cosas. Tiene que ir la insulina al receptor, pero con eso no basta. Tiene que ir la insulina al receptor de la insulina y tiene que ir el cromo al canal iónico de cromo. El cromo entra en la célula libremente, no necesita mucha ayuda. Es pequeñín, entra, ¿vale? Mientras tanto, la insulina se va acumulando en el receptor de la insulina. El cromo va entrando y dentro, ¿vale? En el paso 3, se junta con un grupo de proteínas y forma un complejo que se llama cromodulina. Ya te doy una pista. Cromodulina, modular, ¿vale? Modula. ¿Qué es lo que modula? La respuesta del receptor de la insulina. Se adhiere a la parte intracelular, la cromodulina, y lo que hace es potenciar la señal, ¿vale? Es la insulina toca el receptor y el cromo es un altavoz, potencia la señal. ¿Qué consigues con eso? Pues que nuestras células que se estaban quedando sordas, que no recibían la señal de la insulina, la detecten. Es un sonotone, hablando así sencillo, ¿vale? Se están quedando sordas y le das un sonotone. ¿Cómo vamos de cromo? Pues la verdad es que el aporte diario recomendado a nivel internacional es de unos 120, 100 microgramos al día, ¿vale? Depende de cada país, varía mucho. Y en general
Hay fetola que tiene que ser algún tipo de especie, alguna especie que consumen, que debe tener un montón de cromo, y ahora mismo lo he buscado y no lo sé. Pero en general vamos muy cortitos de cromo. El problema del cromo no es que no haya en la dieta, sino que la mínima que cocinas, el cromo tiene un montón, pero lo tiene crudo. Si lo cocinas, si yo qué sé, lo haces duro, frito, lo que tú quieras, ese cromo pasa de orgánico a inorgánico. Y el cromo inorgánico tiene muy mala absorción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante entonces? Tomar cromo orgánico. Porque el inorgánico tiene muy mala absorción, que es lo que os he contado al principio. Nuestro cromo es el primer cromo orgánico en toda la Unión Europea. ¿Cómo se hace? Pues como se hacen otros minerales orgánicos. Por ejemplo, el selenio orgánico se utiliza también esta técnica, ¿vale? Y ya hay bastantes selenios orgánicos. En cambio, el cromo no. El cromo, el único que tiene la autorización actualmente es el de Farmanor. ¿Qué hacemos? Pues cogemos levadura de cerveza de toda la vida y cromo inorgánico. ¿Y dónde los ponemos? Los ponemos en esto de aquí. Esto es un bioreactor. ¿Qué es un bioreactor? Un hotel de 5 estrellas para las levaduras de cerveza. 37 grados constantes, les dan nutrientes, les quitan los residuos, les limpian la habitación, pero entre medias de esos nutrientes le vamos metiendo cromo inorgánico. ¿Qué acaba pasando con ese cromo inorgánico? Que se acaba metiendo en sus proteínas, en forma de cromometionina y cromocisteína, ¿vale? La metionina y la cisteína son unos aminoácidos naturales que tenemos nosotros y tiene la levadura roja, la levadura de cerveza, ¿vale? Y son unos aminoácidos que tienen un átomo de azufre. Pues el átomo de azufre y el de cromo se parecen un montón. Si en el ambiente hay cromo, a veces en vez de poner un azufre, ponen un cromo. ¿Qué acaba de pasar? Que ya no tengo metionina, sino que tengo cromometionina. Y luego esa cromometionina se mete en una proteína, porque los aminoácidos forman proteínas. ¿Qué acabamos de tener ahora? Hemos pasado de un mineral inorgánico a un mineral que forma parte de una proteína, un mineral orgánico. Su absorción se dispara. ¿Cuánto se dispara? 10 veces más. El picronato de cromo, que es el cromo que hay generalmente, tiene una absorción 10 veces menor que el cromo presais, que es el cromo orgánico. ¿Vale? ¿Funciones entonces? Pues las mismas que el picolinato, pero mucho más potente y alguna cosita más. Siempre se ha utilizado el cromo, el picolinato, por ejemplo, para regular un poco el control en los niveles de azúcar y evitar, sobre todo, es el típico perfil del cromo, las ganas de picotear. ¿Vale? Las ganas del picoteo. ¿Por qué se picotea muchas veces? Porque tenemos una subida, cuando comemos hay una subida brutal de azúcar que va seguida de una subida brutal de insulina y eso hace que baje de golpe. Y baja por debajo de lo aceptable. Y aquí tenemos unas ganas de comernos lo que sea. Sobre todo dulce, porque el coco nos pide azúcar. Si conseguimos regular esto, cuando comemos ya no hay un pico enorme, sino que se frena, y al frenarse tampoco baja tanto y nos mantenemos en un reglo saludable. ¿Vale? El cromo evita el picoteo de dulces. Es la función que siempre he tenido, tema picoteos, etcétera, etcétera. Vale. Pero ¿qué pasa? Tú vas a una farmacia o vas a un herbolario o vas a cualquier sitio y te van a decir, para adelgazar, lo que quieras. Hay de todo. Hay fibras, hay CLAs, hay tés, hay carnitinas, hay de todo, cromos por todos los lados. Vale, pero si te viene a la consulta alguien que no quiere adelgazar, sino que tiene un problema porque está al límite, tiene los niveles de azúcar al límite y no quiere tomar ningún medicamento porque quiere probar algo natural al principio, a ver si puede controlarlo, ¿qué tenéis? ¿Qué se puede dar sin receta médica para controlar el azúcar? Y ahí viene el juego. Es de las poquísimas cosas, el cromo orgánico es de las poquísimas cosas que se puede dar para tratar los niveles de azúcar en sangre. ¿Vale? De hecho, funciona en pacientes que están al límite, esos que están en 110, 115, no toman nada, pero están ahí funciona, ¿vale? Pero también funciona, ¿vale? En aquellos pacientes, perdona, que están ya sobrepasados, ¿vale? Esos pacientes que están tomando metformina, pero ¿qué les pasa? Que la metformina les funciona un tiempo y luego les deja de funcionar. Si combinamos la metformina y combinamos el cromo, ¿vale? Tenemos una función doble. La metformina, ¿qué es lo que hace? Frena la gluconeogénesis. Genial. Mi hígado no fabrica glucosa. Bajo mis niveles de glucosa. Ya, pero por la dieta, ¿qué tal? ¿Y la glucosa que haya? ¿Cómo la gestiono? Si mis receptores están fatal, no funciona, tengo una resistencia importante. Pues ahí viene el otro lado. Por un lado, la metformina frena la gluconeogénesis y por otro lado, el cromo vuelve a sensibilizar las células a la acción de la insulina.
cuando jugamos a 2 bandas, los resultados son muchísimo mejores, ¿vale? Y es donde se está utilizando bastante. Para estabilizar pacientes que van subiendo de dosis y que ya tienen en el horizonte tienen el pinchazo de insulina, ¿vale? La inyección de insulina, funciona muy bien para frenarlos, para estabilizarlos. Y en pacientes prediabéticos funciona muy bien para evitar que lleguen a ser diabéticos, ¿vale? Estudios hay un montón, pero en humanos no hay tantos. Todos los que hay en humanos son con el cromo de Farmanor, básicamente porque es el único orgánico autorizado en humanos. Y me diréis, ¿dónde están los demás estudios? Pues el cromo orgánico lleva autorizado para uso veterinario 30 años. Se utiliza para que los animales gestionen mejor la comida, ¿vale? Y además un factor que tiene el cromo extra es que reduce el cortisol, reduce la hormona del estrés. También por eso baja el picoteo. Y se los dan a los animales para que cuando hay traslado, transporte, haya menos estrés y la carne esté mejor y haya menos muerte en el traslado, porque hay algunos animales que se mueren del estrés, pobrecillos, ¿vale? Pero el único cromo a día de hoy orgánico apto para humanos sigue siendo el de Farmanor. Y es curioso porque es algo que se utiliza un montón, que se ha visto que es súper seguro en animales, porque de hecho en la dieta existe de forma natural y en humanos aún cuesta como... Pero es un producto interesante en este campo, ¿vale? Sobre todo en el tratamiento de la glucosa. Y nada, si queréis conocer más, ya sabéis dónde estamos. Damos charlas gratuitas con Pica Pica. Estas charlas gratuitas están aquí, os podéis inscribir. Está en farmanor.es pro y dentro hay un botoncito que pone eventos y ahí os podéis inscribir. Y nada, un placer, disculpad la tos. He pasado una faringitis espectacular y tenía aquí yo un poquito hoy la garganta seca, pero espero que os haya gustado todo y que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, es el momento. ¿Jaume? Muchas gracias, Jordi, por todo y por el esfuerzo también. Ya estaba muy, muy interesante y sobre todo la diferencia, ¿no? De picolinato. Sí, a día de hoy yo voy buscando siempre, porque algún día sacarán otra, pero no he conseguido pasar los controles Sí, de calidad. yo he visto alguna marca inglesa que tienen, o sea, botes de 300 pastillas de picolinato de cromo que lo venden Sí. para todo un año. Sí, a ver, el picoleto de cromo, lo bueno que tiene y lo malo que tiene es que tú te lo tomas y tiene una función de 36 horas. A las 36 horas lo eliminas todo. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que no se va a acumular. Malo, que si es un tema de control de azúcar tienes que estar tomándolo Claro. constantemente. Se puede tomar mucho tiempo sin problema porque no se acumula, pero si lo dejas, rápidamente pierdes vas perdiendo la sensibilidad a la insulina otra vez. Sí. Fue muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no Sí, sé si sí. alguien tiene alguna pregunta o no, o lo vamos a dejar descansar un poquito. Nada, que ya es hora también de ir a cenar, ¿no? Bueno, de apunto para preparar la cena. Eso. Y espero veros en persona en alguna charla más, que con Sí, todo esto... Yo creo que va a tener que ser un sábado un día, porque sí, así... Pues un sábado, a mí tampoco no hay problema. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Dani, buenas noches. Gracias. Adeu.